¿Sientes que hay algo invisible oprimiéndote? Como si una fuerza oscura intentara cerrarte el camino, enfriar tu fe y llenarte de temor. Aunque oras, hay días en los que una sombra parece acecharte, una batalla en tu mente, un peso que no puedes explicar. No estás solo. Y no estás loco. Estás en medio de una guerra espiritual. Lo que muchos no entienden es que el enemigo no gasta energía en quienes están lejos de Dios. Él ataca con más fuerza a quienes portan su presencia. Si últimamente has sentido confusión, desánimo, ataques contra tu hogar, bloqueos repentinos o una lucha invisible en tu mente y corazón, no es casualidad. Estás siendo atacado. Pero no estás indefenso. Si enfrentas esta guerra solo, sin el poder del Espíritu Santo, estás peleando con tus fuerzas humanas y perdiendo batallas que no fuiste diseñado para perder. Muchos cristianos están agotados, no porque les falte fe, sino porque desconocen que el campo de batalla es espiritual. No es solo estrés. No es solo una racha mala. Hay fuerzas que operan en lo oculto para debilitar tu alma. Cada vez que das un paso hacia Dios, sientes una resistencia, te da sueño cuando oras, te distraes al leer la palabra, tus emociones se descontrolan y comienzas a dudar. ¿Te ha pasado? Pero escucha esto, el problema no es solo el ataque del enemigo. El verdadero peligro es no saber que estás en guerra. El diablo quiere que creas que todo es natural, que lo que estás viviendo es normal. Pero si puedes identificar su estrategia, puedes desarmarla. Y hoy vas a hacerlo. Jesús no te dejó indefenso. Él prometió un poder mayor que cualquier tiniebla, el Espíritu Santo. Él es la fuerza que rompe cadenas, la luz que expone lo oculto, el fuego que consume todo plan del enemigo. El Espíritu Santo es tu ayuda, tu escudo, tu victoria. Hoy todo cambia. El enemigo ha intentado engañarte. Pero ya no podrá hacerlo más. Hoy vas a recibir 16 revelaciones divinas que te mostrarán cómo activar el poder y la protección del Espíritu Santo en tu vida. Y después de este mensaje, nunca más te sentirás vulnerable ante los ataques espirituales. Escribe ahora en los comentarios: el Espíritu Santo me fortalece y me protege. No es solo una frase. Es una declaración de guerra. Cada palabra que escribes es una señal en el mundo espiritual de que estás tomando tu lugar en la batalla. No te vayas sin hacerlo. En este mensaje aprenderás cómo el Espíritu Santo levanta un cerco de fuego a tu alrededor, cómo reprender al enemigo con la autoridad de Cristo, cómo recibir paz sobrenatural en medio del ataque, cómo pelear usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y muchas otras revelaciones que transformarán tu vida espiritual. Pero hay algo más. Quédate hasta el final, porque haremos una oración poderosa que puede traer liberación a tu vida hoy mismo. Dios ha puesto algo en este vídeo que tu espíritu necesita escuchar. Si has sentido que los ataques espirituales se han intensificado últimamente, no te desconectes. La última enseñanza puede ser la clave que rompa todo lo que te ha atado. No dejes que el enemigo te distraiga ahora. Algo en tu vida está a punto de cambiar. Y el Espíritu Santo ya está aquí, listo para obrar en ti. Si este mensaje está tocando tu corazón, no es coincidencia. Dios te trajo aquí por una razón. Haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso ayuda a que más personas reciban este mensaje de liberación. Cada vez que compartes la palabra, expandes el reino de Dios. Escribe en los comentarios tu país o ciudad. Quiero orar por ti. Este mensaje está llegando a todas partes, y el Espíritu de Dios se está moviendo ahora mismo sin importar la distancia. Cierra los ojos un momento, escucha con el alma. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Dios ha visto cada lágrima, cada lucha, cada ataque. Pero hoy es el día en que todo cambia. Hoy el Espíritu Santo te reviste de poder. Hoy la opresión se rompe. Hoy recibes fuerza, claridad, autoridad y victoria. Este es tu momento. Este es el despertar espiritual que has estado esperando. Y ahora comenzamos. Enseñanza 1. El Espíritu Santo te da poder para vencer los ataques invisibles. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra algo que no puedes ver?
Situaciones que se repiten sin explicación, pensamientos oscuros que parecen no ser tuyos, obstáculos que aparecen justo cuando intentas acercarte más a Dios. No es coincidencia. Estás en guerra. Muchos creen que la verdadera batalla está en los problemas visibles, deudas, enfermedades, relaciones rotas. Pero la Biblia dice otra cosa. En Efesios 6 y 12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La lucha real es espiritual. Y el enemigo no siempre ataca de forma evidente. A veces se disfraza en pequeños detalles, una distracción que te aleja de la oración, un pensamiento de desánimo, una ansiedad inexplicable. El problema es que muchos pelean con sus propias fuerzas, y se agotan. Pero Dios no te dejó solo. Te dio el Espíritu Santo, la presencia más poderosa del universo. Isaías 59, 19 lo afirma con autoridad. Cuando venga el enemigo como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esto significa que cuando el ataque parezca imposible de resistir, el Espíritu de Dios se levanta por ti. Él es tu escudo, tu fuerza, tu victoria. Pero, ¿cómo nos protege el Espíritu Santo de lo invisible? Primero, te da discernimiento espiritual. Detectas las mentiras del enemigo antes de que se instalen en tu mente. Segundo, te fortalece cuando todo quiere debilitarte. Cuando oras más, los problemas se intensifican, pero también lo hace el poder del Espíritu. Y tercero, Él pelea por ti. En 2 Reyes 6 y 17, el siervo de Eliseo ve un ejército rodeándolos y teme. Pero Eliseo ora: Señor, abre sus ojos para que vea. Y entonces, el siervo ve un ejército celestial de fuego protegiéndolos. Esa es la realidad espiritual que te rodea cuando el Espíritu Santo está contigo. ¿Listo para la segunda enseñanza? Quédate conmigo, el poder del Espíritu está solo comenzando a manifestarse en tu vida. Cuando sientes que estás rodeado por problemas, cuando parece que no hay salida y todo a tu alrededor se oscurece, el Espíritu Santo abre tus ojos espirituales y te muestra una verdad más grande: no estás solo. Los ejércitos del cielo están contigo. Así como Eliseo oró para que su siervo pudiera ver el ejército celestial que los protegía, hoy el Espíritu Santo también quiere abrir tus ojos para que veas que no estás desamparado. Él pelea por ti. Él va delante de ti. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? La guerra espiritual no es una metáfora poética, es una realidad invisible que afecta cada aspecto de nuestro día. Por eso, es fundamental aprender a actuar con discernimiento. En primer lugar, ora antes de reaccionar ante cualquier situación. Antes de dejarte llevar por la emoción o el impulso, detente y pregunta al Espíritu Santo: ¿es esto un ataque espiritual? A veces, una discusión común en el hogar o una tensión en el trabajo no es simplemente una diferencia de opinión, sino un intento del enemigo por sembrar división, desánimo o miedo. Segundo, no basta con saber que hay una guerra espiritual. Tienes que pelear. Y tu arma principal es la palabra de Dios. Efesios 6 y 12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Usa ese versículo en tu oración, decláralo con autoridad y recuerda quién pelea a tu favor. Tercero, no esperes a estar bajo ataque para buscar al Espíritu Santo. Haz de su presencia tu refugio diario. Llénate de su poder cada mañana. Sumérgete en oración, en adoración, en comunión íntima con Él. Cuando haces del Espíritu tu hábito diario, el enemigo no tiene espacio para tocarte. ¿Alguna vez has sentido que el enemigo intentó atacarte sin que lo notaras? ¿Cómo crees que el Espíritu Santo ha intervenido en esos momentos para protegerte, aunque no fueras consciente de ello? La guerra espiritual es real, pero no tienes por qué temerla. Dios ya te ha dado la victoria. Cada vez que el enemigo se levanta contra ti, recuerda, no estás solo. El Espíritu Santo pelea tus batallas. Él está contigo. Hoy, si alguna vez has sentido que fuerzas invisibles intentaban detenerte, declara con fe: el Espíritu Santo pelea por mí y yo estoy protegido.
Esta no es solo una frase. Es una afirmación poderosa que activa tu fe y alinea tu corazón con la verdad de Dios. Pero el Espíritu Santo no solo te protege, también te equipa. Y aquí entra la segunda enseñanza fundamental: el Espíritu Santo revela las estrategias del enemigo. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir lo correcto, pero en tu interior algo no se sentía bien? ¿Has estado en una situación donde todo parecía ir por buen camino, pero de repente las cosas se torcieron de forma inesperada? El enemigo no siempre se presenta con apariencia de amenaza. Muchas veces, se disfraza de luz, de verdad, de oportunidad. Su táctica no siempre es el ataque frontal, sino la infiltración sutil, disfrazada de bondad o espiritualidad. Aquí es donde muchos creyentes caen, porque no han aprendido a discernir. Creen que toda oportunidad viene de Dios, que toda persona amable es enviada por el Señor, y que todo obstáculo es una simple prueba. Pero la Biblia nos advierte que el enemigo es astuto. Mezcla la verdad con el engaño. Usa palabras bonitas para torcer el camino. Por eso el discernimiento espiritual es esencial. El Espíritu Santo enciende una alarma interna cuando el enemigo intenta operar de forma encubierta. Él nos incomoda, nos inquieta, nos muestra la verdad detrás de la máscara. En Hechos 4 y 17, vemos a una joven poseída por un espíritu de adivinación que seguía a Pablo y a sus compañeros, proclamando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Sus palabras parecían correctas. ¿Dónde estaba el peligro? Justamente ahí. No porque lo que decía fuera falso, sino porque el espíritu detrás de sus palabras no glorificaba a Dios, sino que buscaba confundir y distraer. Fue el discernimiento del Espíritu Santo en Pablo lo que permitió detectar el engaño y reprenderlo. Esto nos enseña una verdad profunda: no todo lo que suena piadoso viene de Dios. Sin el Espíritu Santo, podríamos creer muchas cosas aparentemente buenas que, en realidad, nos alejan de su propósito. Jesús nos advirtió en Lucas 12:2, «Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido». Aunque el enemigo actúe en lo oculto, Dios lo revela todo. Cada trampa, cada mentira, cada estrategia de las tinieblas será expuesta por el Espíritu a aquellos que caminan en obediencia. El Espíritu Santo no solo protege tu cuerpo y tu alma, también ilumina tu mente y te muestra lo que los ojos naturales no pueden ver. Él te revela las intenciones ocultas detrás de las palabras, las oportunidades disfrazadas de bendición, y las personas que podrían desviar tu camino. Imagínalo así: estás caminando por una ciudad donde todo parece seguro, pero en las sombras hay ladrones esperando atacar. De pronto, tienes un sistema de alerta que detecta cada amenaza antes de que ocurra. Ese sistema es el Espíritu Santo. Él enciende señales en tu interior cuando algo no es de Dios. Si decides ignorar esas advertencias, te expones. Pero si escuchas, si obedeces, Él te protege. ¿Cómo se activa ese discernimiento espiritual? Primero, viviendo en comunión constante con el Espíritu Santo. Si no le das espacio a Dios cada día, tu percepción se vuelve vulnerable. Segundo, probando los espíritus. No todo lo espiritual proviene de Dios. Cada palabra, cada enseñanza, cada decisión debe ser filtrada a través de la palabra. Y tercero, confiando en que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Si algo produce confusión o inquietud, detente. Busca la dirección de Dios antes de seguir adelante. Volviendo a Hechos 16, Pablo discernió el espíritu que hablaba a través de la joven. Lo que ella decía era correcto, pero el origen era demoníaco. Esa distinción solo puede hacerse en el espíritu. Si no aprendemos a discernir, podemos aceptar lo que parece bueno, pero está diseñado para distraernos y desviarnos. El enemigo no siempre se presenta con amenazas, sino con distracciones. Cosas que parecen inofensivas, incluso espirituales, pueden alejarte del propósito divino si no estás alerta. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Escucha al Espíritu antes de tomar decisiones. Si algo en tu interior no te da paz, detente y ora. Examina todo a la luz de la palabra. No sigas lo que parece bueno si no está alineado con las Escrituras.
Y nunca ignores las señales de advertencia. A veces, el espíritu te está hablando, pero el ruido de tu entorno no te deja escuchar. ¿Has sentido alguna vez que algo no estaba bien, pero no podías explicar por qué? Esa inquietud puede haber sido el espíritu advirtiéndote. Él está contigo para protegerte, para guiarte y para revelarte lo que está oculto. El enemigo siempre buscará engañar, pero el Espíritu Santo siempre revelará la verdad. Si aprendes a escuchar su voz, nunca más serás víctima de las trampas del enemigo. Él te mostrará lo invisible y te equipará con autoridad para enfrentarlo. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez el Espíritu Santo te ha advertido en una situación que parecía buena. Tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. Y recuerda, el Espíritu Santo no solo revela las trampas, también te da el poder para vencerlas. Sigue escuchando su voz. Él nunca se equivoca. El Espíritu Santo te da autoridad para reprender el mal. ¿Por qué hay personas que oran con fervor pero no ven cambios? ¿Por qué algunos creyentes enfrentan ataques espirituales constantes y no logran vencerlos, aun cuando buscan a Dios? Muchos cristianos viven en temor, sienten una opresión invisible, una carga que no se va, y libran una batalla interna contra fuerzas que parecen más grandes que ellos. Sin embargo, esta es la verdad que necesitas recordar: Jesús ya nos dio la autoridad para vencer. El problema es que el enemigo no le teme a cualquiera. El diablo no se conmueve por oraciones vacías o palabras sin convicción. Él solo retrocede ante aquellos que entienden y ejercen la autoridad que tienen en Cristo. Puedes ser creyente, asistir a la iglesia y orar todos los días, pero si no usas la autoridad espiritual que el Espíritu Santo te ha dado, el enemigo te verá como alguien vulnerable. En cambio, cuando el Espíritu Santo llena tu vida, cuando caminas bajo su unción, el infierno tiembla porque reconoce la autoridad que hay en ti. ¿Estás viviendo con la autoridad que Dios ya te entregó? ¿O sigues permitiendo que el enemigo tome terreno en tu mente, en tu casa, en tus emociones? Desde el principio, Dios delegó autoridad a sus hijos para gobernar sobre toda fuerza del mal. Pero cuando el pecado entró en el mundo, la humanidad perdió ese dominio espiritual. Entonces vino Jesús, y con su sacrificio, no solo restauró nuestra relación con Dios, sino que también recuperó esa autoridad perdida. Antes de ascender al cielo, Jesús nos entregó ese poder para reprender al enemigo y vivir en victoria. Pero muchos cristianos siguen actuando como si fueran débiles, como si el enemigo tuviera la última palabra. Siguen orando con miedo, aceptando ataques como si fueran normales, y caminando en derrota, cuando ya tienen el poder para resistir y vencer. El Espíritu Santo no solo te protege, Él te equipa para la guerra espiritual. Te da poder para levantar tu voz, para hablar con autoridad, y para hacer retroceder al enemigo. En Marcos 4:17 leemos: «Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios». Jesús no dijo que solo los apóstoles tendrían ese poder. Dijo que sería para todos los que creen. La autoridad espiritual no es un privilegio de pastores o ministros. Es un derecho de todo hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué hay quienes oran y no ven fruto? Porque reprender al enemigo no es una cuestión de fórmulas, sino de autoridad verdadera. Y esa autoridad viene cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando tu vida está alineada con la voluntad de Dios, cuando entiendes quién eres en Cristo. Lucas 10:19 afirma: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Jesús no minimizó el poder del enemigo. Él reconoció que existe. Pero también dejó claro que la autoridad que Él nos ha dado es mayor. Nos dio potestad, es decir, el derecho legal y espiritual para vencer. Pero esa autoridad solo funciona cuando la ejercemos. No basta con saber que tienes poder. Tienes que usarlo. ¿Estás usando la autoridad que Jesús te dio? ¿O sigues viviendo como si no la tuvieras? Aquí entra el papel transformador del Espíritu Santo. Él es quien te llena de valentía cuando el miedo quiere paralizarte. Él te enseña a orar con poder, a hablar con convicción, a resistir con firmeza. Imagina a un león en su territorio. Él no teme a los depredadores más pequeños.
Su rugido impone respeto. Su presencia basta para que los enemigos huyan. Así también es el Espíritu Santo dentro de ti. Te da un rugido espiritual que el enemigo reconoce. Cuando caminas en esa autoridad, el enemigo no puede tocarte, porque el rugido del Espíritu Santo en ti lo hace retroceder. Pero si un león deja de rugir, si olvida su identidad, los enemigos lo verán débil. Muchos cristianos han perdido ese rugido. Han olvidado quiénes son en Cristo. Han dejado de vivir en autoridad. Pero hoy es el día en que recuperas tu voz, tu poder, tu dominio espiritual. Hoy es el día en que vuelves a rugir con el Espíritu Santo. ¿Cómo se vive en esta autoridad? Primero, viviendo en santidad. La autoridad espiritual no viene de gritar más fuerte. Viene de una vida consagrada a Dios, de una comunión profunda con Él. Segundo, orando con convicción. No ores como quien espera un favor incierto. Ora con la certeza de que Dios ya te dio el poder. Declara su palabra con autoridad. Y tercero, camina sin temor. El miedo es el arma favorita del enemigo. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, el temor desaparece, y el enemigo pierde todo control. En Hechos 19, 13-17 encontramos una historia impactante. Los hijos de Esceva quisieron usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios, pero no tenían una relación con Él. Usaron el nombre de Jesús como una fórmula mágica, y el demonio les respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Luego los atacó y los dejó heridos. ¿Qué aprendemos aquí? Que el enemigo reconoce cuando alguien tiene autoridad verdadera, y también cuando no. No basta con repetir el nombre de Jesús. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando Él vive en ti, el enemigo sabe quién eres. Y entonces, no puede tocarte. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? 1. Llénate del Espíritu Santo cada día. No puedes ir a la guerra si tu vida está vacía. 2. Usa la palabra con autoridad. No ores con miedo, declara la Escritura con firmeza. Y 3. Reprende al enemigo con decisión. No le pidas permiso para ser libre. Toma la autoridad que Jesús te dio y haz que el enemigo retroceda. ¿Alguna vez has sentido que una oración con autoridad cambió una situación? ¿Qué ocurrió cuando oraste con plena confianza en el poder de Dios? Recuerda esto: Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Pero depende de ti ejercer la autoridad que Él te dio. El enemigo no tiene poder sobre tu vida, a menos que tú se lo permitas. Hoy, el Espíritu Santo te llena de poder. Te da un rugido espiritual. Te equipa con armas de luz. No sigas viviendo en temor. Levántate y camina en la victoria que Dios ya preparó para ti. Y si hoy decides caminar en esa autoridad, escribe en los comentarios: recibo la autoridad de Dios para vencer todo ataque del enemigo. Esa declaración no es solo un comentario, es una marca espiritual. Un antes y un después en tu vida. El Espíritu Santo no solo nos da autoridad, también nos guía en cada batalla espiritual. Y si quieres conocer más sobre cómo te ayuda incluso cuando no sabes cómo orar, quédate con nosotros en la próxima enseñanza. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo guíe tu oración y fortalezca tu fe? ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe cuando oramos? En Ezequiel 36, 27, Dios promete: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Esta promesa se cumple también en nuestra vida de oración. Pero para experimentarla, debemos cambiar nuestra manera de orar. La oración no es simplemente hablar. Es también escuchar. Muchos oran como si fuera un monólogo. Hablan, piden, suplican, pero no esperan respuesta. ¿Y si te dijera que el Espíritu Santo quiere enseñarte a orar de forma diferente? Primero, debemos aprender a guardar silencio ante Dios. Hacer pausas en medio de la oración no es señal de debilidad, sino de sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo nos enseña a detenernos y a escuchar. Hay momentos en los que Dios quiere hablar más de lo que nosotros queremos hablarle a Él. Segundo, es necesario rendir nuestra voluntad. A veces oramos con una lista de peticiones prediseñada, diciéndole a Dios lo que queremos,
cuando lo queremos y como lo queremos. Pero no le preguntamos qué es lo que Él desea hacer. El Espíritu Santo nos guía a orar conforme al corazón de Dios, no al nuestro. Nos enseña a decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tercero, debemos confiar en que Dios entiende incluso aquello que no podemos expresar. La oración más poderosa no es siempre la más elocuente, sino la que nace del corazón quebrantado. En 1 Samuel 1 encontramos a Ana, una mujer desesperada porque no podía tener hijos. Cuando fue al templo, su alma estaba tan angustiada que no salían palabras de su boca. Solo movía los labios. El sacerdote Elí la observó y pensó que estaba ebria. Pero no, Ana estaba en un nivel profundo de oración donde las palabras ya no eran necesarias. Su espíritu clamaba, y Dios escuchó. Eso nos enseña que Dios no solo escucha lo que decimos con la boca, sino lo que clama nuestro espíritu. Cuando oramos con la ayuda del Espíritu Santo, nuestras oraciones llegan al cielo aunque no podamos articularlas. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Romanos 8 y 26. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? 1. Ora con sinceridad, no con discursos elaborados. Dios no busca frases bonitas, busca corazones rendidos. 2. Antes de orar, haz silencio. Invita al Espíritu Santo a dirigir ese momento. Pregunta, ¿qué quieres que ore hoy, Señor? 3. No te desesperes si no tienes palabras. A veces, los suspiros y las lágrimas son más poderosos que un sermón entero. Dios los entiende. 4. Haz pausas intencionales en tu oración. Dale espacio a Dios para que te hable. Tal vez Él quiere darte una respuesta que aún no has podido escuchar. ¿Cuántas veces has sentido que estabas orando, pero no sabías qué decir? ¿Crees que en esos momentos el Espíritu Santo estaba intercediendo por ti? La oración no es una carga. Es un privilegio. Y lo mejor de todo, no estás solo. El Espíritu Santo está contigo. Él fortalece tu fe, guía tus palabras y sostiene tu alma cuando no sabes cómo continuar. Cuando oras en el Espíritu, tu oración no tiene barreras. Dios no solo escucha tus palabras, Él entiende tus silencios, tus lágrimas, tus pensamientos. Si conoces a alguien que está luchando con su vida de oración, comparte este mensaje. Podría ser el instrumento que Dios use para renovar su comunión con Él. Y hablando de momentos difíciles, ¿qué pasa cuando la fe parece debilitarse? ¿Qué hacer cuando los problemas se multiplican y el silencio de Dios se prolonga? Enseñanza 5. El Espíritu Santo fortalece tu fe en los momentos difíciles. Todos hemos pasado por temporadas donde sentimos que la fe se nos escapa de las manos. Cuando oramos y no vemos respuestas, cuando los problemas parecen no tener fin, cuando la lucha se hace larga y pesada. En esos momentos, el enemigo susurra, estás solo, Dios te ha olvidado. Pero eso es una mentira. El Espíritu Santo no solo está con nosotros en la batalla. Él nos fortalece para que la fe no se apague. ¿Te has sentido alguna vez sostenido por una fuerza que no era tuya? ¿Has pasado por una prueba en la que dijiste, yo no pude, ¿fue Dios? Muchos creen que la fe es una carga que debemos sostener con nuestras propias fuerzas, pero no es así. La fe no se produce humanamente. La fe se alimenta del Espíritu Santo. Él nos ayuda a seguir creyendo cuando todo parece perdido. Él nos recuerda las promesas de Dios cuando la duda quiere entrar. Él es la fuerza que te mantiene de pie cuando todo te empuja a caer. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una verdad poderosa. La fe no se sostiene con esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu Santo. Cuando el temor te ataca, el dominio propio que el Espíritu te da te ayuda a no caer en pánico. Cuando la ansiedad te quiere robar la paz, el amor perfecto de Dios, derramado por su Espíritu, echa fuera todo temor. Y cuando no puedes más, el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. En Isaías 40:31 encontramos otra promesa impresionante, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¿Sabes qué significa eso?
Que cuando tú ya no puedes más, Dios sí puede. Y Él no te deja solo. Te renueva. Te levanta. Te sostiene. Imagina esto, una vela encendida en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, la lluvia golpea sin descanso, y la llama se apaga. Ahora imagina una lámpara de aceite. Aunque el viento sople con la misma fuerza, su llama permanece viva porque tiene un suministro constante de combustible. Nuestra fe es como esa lámpara. Si tratamos de sostenerla solos, se apaga. Pero si nuestra fuente es el Espíritu Santo, la llama sigue ardiendo. ¿Cómo fortalece el Espíritu Santo nuestra fe en medio de la prueba? 1. Nos recuerda las promesas de Dios. Cuando el enemigo dice Dios te abandonó, el Espíritu responde, yo estoy contigo hasta el fin. 2. Nos da paz sobrenatural. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, Él pone calma en tu interior. 3. Nos da fuerzas para seguir. Cuando dices no puedo más, Él te levanta. En Hechos 7 y 55 vemos a Esteban, lleno del Espíritu Santo, enfrentando la muerte con una fe inquebrantable. A pesar del dolor, su mirada estaba en el cielo. Porque cuando el Espíritu está en ti, nada puede apagar tu fe. ¿Cómo aplicar esto en tu día a día? 1. Búscalo cada mañana. Llénate del Espíritu. La fe se renueva con relación constante, no con esfuerzo humano. 2. Recuerda los milagros del pasado. Haz memoria. Si Dios te sostuvo antes, lo hará de nuevo. 3. No enfrentes la prueba solo. El Espíritu quiere fortalecerte. Deja que lo haga. 4. Declara las promesas de Dios. No calles. Cuando hablas fe, tu espíritu se alinea con el cielo. ¿Has vivido momentos donde sabías que Dios te sostenía? ¿Cómo crees que el Espíritu Santo ha fortalecido tu fe? Escríbelo en los comentarios. Tu testimonio puede levantar a otros. Si hoy te sientes débil, no luches solo. Acércate al Espíritu Santo. Él no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Si decides hoy confiar en Él para fortalecer tu fe, escribe en los comentarios, mi fe se mantiene firme porque Dios me fortalece. Esta declaración activa tu fe y recuerda al enemigo que tu llama sigue encendida porque el Espíritu Santo es tu aceite. El Espíritu Santo te da una paz que el enemigo no puede robar. Hay personas que tienen todo en orden, salud, trabajo, familia, estabilidad económica, pero viven consumidas por la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. Y hay otras que, a pesar de estar atravesando pruebas difíciles, enfermedades o pérdidas, caminan con una paz inquebrantable que sobrepasa todo entendimiento. El mundo nos enseña que la paz viene cuando todo está bajo control. Nos dice que si tienes dinero, salud, éxito y seguridad, entonces podrás estar en calma. Pero la paz que el Espíritu Santo da no depende de lo que está afuera, sino de lo que está dentro. No nace de las circunstancias, sino de la presencia viva de Dios en el corazón. Cuando la paz viene del Espíritu Santo, el enemigo no puede robarla. Puede lanzar ataques, traer confusión, sembrar temor, pero si tu paz proviene de Dios, está guardada en un lugar al que el enemigo no puede acceder. Jesús fue claro en Juan 2 y 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo no es frágil como la del mundo. No se quiebra con los problemas, ni desaparece cuando llegan las tormentas. Al contrario, se fortalece en medio del caos. En Filipenses 4, 7, Pablo escribió una promesa que transforma el corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que la paz del Espíritu Santo es tan profunda, tan real, que muchas veces no la entenderás con la mente, pero la experimentarás en lo más profundo del alma. No se trata de negar los problemas. Se trata de reconocer que, incluso en medio de ellos, hay una paz sobrenatural que te sostiene. Es como un escudo invisible que protege tu mente y tu corazón del veneno del enemigo. El Espíritu Santo no solo trae consuelo, trae estabilidad emocional. Te ancla cuando todo a tu alrededor tiembla.
Piensa en un barco en medio de una tormenta. Si no tiene ancla, será arrastrado por las olas y terminará destruido. Pero si está firmemente anclado, podrá resistir los vientos más fuertes. El Espíritu Santo es ese ancla para tu alma. Él no evita las tormentas, pero te da fuerza para atravesarlas sin hundirte. El enemigo querrá llenarte de ansiedad, hacerte pensar que todo se sale de control. Pero cuando el Espíritu Santo habita en ti, su paz es más fuerte que cualquier ataque. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir en esa paz sobrenatural todos los días? Primero, confía en Dios, no en las circunstancias. La paz de Dios no depende de lo que tienes o de lo que te falta, sino de quien está contigo. Segundo, aprende a descansar en Dios. La paz no es ausencia de conflicto, es presencia de confianza. Es creer que, aunque no entiendas el proceso, Dios sigue teniendo el control. Tercero, alimenta tu fe cada día. El enemigo te atacará con pensamientos de miedo, duda y desesperanza. Pero cuando te llenas del Espíritu Santo, su paz te envuelve y te levanta. Jesús nos dio un ejemplo poderoso en Marcos 4:39. En medio de una tormenta furiosa, mientras los discípulos gritaban de miedo pensando que iban a morir, Jesús dormía tranquilo en el barco. Su paz no dependía del clima, sino de su comunión con el Padre. Y cuando se levantó, simplemente dijo, «Calla, enmudece», y el mar obedeció. Esa es la paz que el Espíritu Santo te ofrece hoy. No es una emoción pasajera, es una convicción firme. Cuando tienes esa paz, el miedo ya no gobierna tu mente. El enemigo pierde su poder de intimidación. Puedes enfrentar cualquier situación con calma porque sabes que no estás solo. Y entonces surge la gran pregunta, ¿cómo vivir con esa paz cada día? 1. Entrega tus cargas a Dios. No puedes tener paz si sigues llevando pesos que solo Dios puede cargar. Rinde tus preocupaciones ante Él. 2. No dejes que el miedo gobierne tu mente. Cuando la ansiedad quiera entrar, repite, Dios está en control. Él me sostiene. Él no me dejará caer. 3. Llénate del Espíritu Santo cada día. Su paz no es algo que recibes una vez y ya. Es algo que debes renovar constantemente en oración, adoración y palabra. 4. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Hay situaciones que solo Dios puede resolver. Entrégaselas y descansa. ¿Alguna vez has sentido una paz que no tiene sentido lógico, pero sabes que viene de Dios? ¿Recuerdas ese momento en el que, en medio del caos, tu corazón estaba en calma? Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el quien te sostiene cuando todo se desmorona. Es el quien te recuerda que el trono de Dios nunca tiembla, aunque el mundo sí lo haga. La paz del Espíritu Santo no es un lujo. Es una necesidad. Es un regalo que Dios te ha dado y que el enemigo no puede arrebatar. Si hoy te sientes agitado, confundido o ansioso, hay una voz que te está llamando. El Espíritu Santo quiere llenar tu interior con una paz que trasciende todo entendimiento. No luches más en tus fuerzas. No intentes controlar lo que escapa de tu control. Descansa. Confía. Rinde. Y recibe. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si hoy has comprendido que la paz no se busca en lo externo, sino en lo eterno, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando en la presencia de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en cómo vivir una vida de fe real, firme e inquebrantable. Recuerda esto, la paz del Espíritu Santo es tu herencia como hijo de Dios. No la sueltes. No la cambies. No la ignores. Protégela. Vívela. Y deja que sea tu testimonio. En la siguiente enseñanza descubriremos otro beneficio maravilloso del Espíritu Santo. Él te da una visión clara del propósito de Dios para tu vida. Porque cuando caminas en su paz, estás listo para recibir su dirección. Y cuando tienes su dirección, caminas con propósito, sin temor y sin confusión. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos entender que una de sus obras más transformadoras es darnos visión y propósito. En un mundo lleno de distracciones y caminos confusos, el Espíritu Santo actúa como una brújula celestial que alinea nuestra vida con el plan divino. Primero,
el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. Muchos cristianos buscan señales, emociones o experiencias sobrenaturales, pero descuidan el medio más claro por el cual Dios ya nos está hablando, la Biblia. Cada página de la Escritura, iluminada por el Espíritu Santo, revela el propósito eterno de Dios para sus hijos. Su voz resuena en cada versículo, y su guía se encuentra cuando abrimos nuestro corazón a su verdad. Segundo, el Espíritu Santo nos concede discernimiento espiritual. No todo lo que parece bueno proviene de Dios. El enemigo es astuto y muchas veces presenta caminos que parecen correctos, pero su meta es desviarnos del propósito divino. Aquí es donde el Espíritu Santo actúa como un filtro, dándonos la sabiduría necesaria para distinguir entre lo que viene del cielo y lo que intenta alejarnos de él. Tercero, el Espíritu Santo nos da convicción y dirección. Cuando Dios te llama, su Espíritu pone en ti una certeza que ni el enemigo puede borrar. No importa cuán incierto sea el camino o cuán difícil parezca la meta, su voz en tu interior te recordará: Dios te ha llamado a algo grande. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en Génesis 37:5, donde vemos cómo Dios reveló su propósito a José a través de sueños proféticos. Aunque era solo un joven, Dios le mostró que un día tendría una posición de liderazgo. Sin embargo, antes de ver esa promesa cumplida, tuvo que atravesar traiciones, injusticias y años en prisión. El enemigo intentó desviarlo en múltiples ocasiones, pero la visión que Dios había depositado en su corazón permaneció firme. Y al final, todo sucedió exactamente como Dios lo había dicho. Esto nos enseña una verdad profunda: Dios da visión, pero el enemigo intentará robarla. El camino hacia el propósito no siempre será fácil, pero quien camina bajo la dirección del Espíritu Santo jamás estará perdido. No hay prueba ni desierto que pueda detener el plan de Dios en tu vida si permaneces en su visión. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir esta visión clara en nuestro día a día? Primero, aprende a escuchar la voz del Espíritu. Pasa tiempo en oración y en la palabra. Dios desea hablarte, pero debes buscarlo con un corazón abierto. Segundo, no te dejes guiar solo por lo que ves. La visión de Dios no siempre sigue la lógica humana, pero siempre es perfecta. Aun cuando no entiendas el por qué, confía en el para qué. Tercero, confía en la dirección del Espíritu Santo, aunque al principio no comprendas todo. José no entendió sus sueños de inmediato, pero su confianza lo llevó a verlos cumplidos. Cuarto, no permitas que el miedo te detenga. Si Dios te ha mostrado algo, avanza. Aunque parezca imposible, Él va contigo. ¿Alguna vez has sentido que Dios te mostró un propósito, pero las circunstancias parecen ir en contra? ¿Has experimentado la guía del Espíritu Santo en momentos de confusión? Dios no quiere que vivas sin dirección. Él ha enviado al Espíritu Santo para abrirte los ojos y mostrarte el camino. Si hoy sientes que estás perdido, que no sabes qué hacer o hacia dónde ir, recuerda, el Espíritu Santo quiere hablarte. Si decides caminar en la dirección que Él tiene para ti, nunca más te sentirás sin rumbo. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos y muéstrame tu propósito. Que esa sea tu oración hoy. Porque el Espíritu Santo no solo nos da visión, también nos da la fuerza para perseverar en medio de la adversidad. ¿Qué pasa cuando la vida se vuelve tan difícil que sentimos que no podemos seguir? Todos enfrentamos momentos de prueba. A veces hemos clamado a Dios pidiendo fuerzas, pero lo único que sentimos es cansancio, tristeza y un corazón agobiado. ¿Cómo podemos seguir adelante cuando nuestras propias fuerzas se han agotado? La respuesta está en el Espíritu Santo. Él no solo es nuestro consolador en el dolor, es nuestra fuente de fortaleza sobrenatural. Si has sentido que la carga es demasiado pesada, que la prueba es interminable, o que el enemigo te susurra que te rindas, esta enseñanza es para ti. La vida cristiana no es un camino libre de obstáculos. Se trata de enfrentar la adversidad sin perder la fe. El enemigo usará todo lo que pueda para desgastarte: pruebas prolongadas, pensamientos de derrota, conflictos internos. Pero aquí está la promesa: quien camina con el Espíritu Santo nunca está solo. Cuando el dolor es profundo, Él es nuestro refugio.
Cuando la confusión llega, Él es nuestra guía. Cuando el cansancio nos hace querer abandonar, Él nos llena con fuerzas que no son nuestras, sino de Dios. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Muchos empiezan con entusiasmo, pero se rinden cuando llega la prueba. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da la resistencia para seguir, aun cuando todo parece estar en contra. Y en Santiago 1:12 se nos recuerda: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Cada lágrima, cada oración, cada momento de lucha tiene un propósito. Dios no solo te da fuerzas para resistir, también promete recompensarte. ¿Has pasado por una prueba que casi te hizo rendirte? ¿Has sentido que no podías más, pero algo, o alguien, te sostuvo? Ese alguien fue el Espíritu Santo. Aun cuando no lo veas, Él está fortaleciéndote en cada paso. Imagina a un atleta en una maratón. Al principio corre con energía, pero con el tiempo el cuerpo empieza a ceder. La mente le dice que se rinda. Muchos lo hacen. Pero el que persevera es el que recuerda por qué comenzó. El Espíritu Santo es ese entrenador invisible que corre a nuestro lado, animándonos, renovando nuestras fuerzas, recordándonos que la meta vale la pena. La perseverancia no es fuerza de voluntad humana. Es dependencia de Dios. ¿Cómo recibir esta fuerza? Primero, rinde tu vida a Dios. Deja de intentar luchar solo. Cuando te entregas, Él te sostiene. Segundo, alimenta tu espíritu con oración y la palabra. Así se renuevan tus fuerzas. El enemigo intentará debilitarte, pero si estás firme en la palabra, resistirás. Tercero, recuerda que cada prueba tiene un propósito. Dios no permite lucha sin razón. Cada proceso te moldea, te fortalece y te prepara para recibir lo que Él ha planeado. Uno de los mejores ejemplos es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 11:23-27 describe sus pruebas, persecuciones, cárceles, azotes. Pero nunca dejó de predicar. ¿Por qué? Porque no luchaba con sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Aplica esto hoy. 1. Cuando enfrentes pruebas, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. 2. Cuando tus fuerzas se acaben, ve a la presencia de Dios y deja que Él te renueve. 3. Cuando la tentación de rendirte llegue, recuerda que la perseverancia siempre tiene recompensa. ¿Estás pasando por una batalla que parece no tener fin? ¿Sentiste alguna vez que no podías más, pero Dios te sostuvo? Comparte tu testimonio en los comentarios. Alguien necesita leerlo hoy. Las pruebas no duran para siempre. Pero los que perseveran en Dios verán su gloria. El Espíritu Santo está listo para levantarte, fortalecerte y darte una nueva esperanza. Si hoy sientes que la batalla es dura, recuerda esto: Dios ya preparó tu victoria. ¿Y aún hay más? El Espíritu Santo no solo te da visión y fuerza, también te reviste con su armadura espiritual para que resistas al enemigo. ¿Seguimos? En la próxima parte descubriremos cómo el Espíritu Santo nos protege, nos equipa y nos prepara para cada batalla espiritual. Hay momentos en los que las pruebas parecen demasiado intensas, como si quisieran aplastarte. Tal vez estés en uno de esos días en los que todo parece conspirar contra ti. Pero quiero decirte algo que puede cambiar tu perspectiva: no estás solo. Esta enseñanza te revelará cómo vivir bajo la protección divina, cómo enfrentar la batalla espiritual que se libra más allá de lo que tus ojos pueden ver. Porque la lucha que enfrentamos no es contra carne ni sangre. Nuestro verdadero enemigo no es lo visible, sino lo que se mueve en el mundo invisible. Hay fuerzas de oscuridad que intentan debilitarnos, sembrar dudas, robarnos la fe y alejarnos del propósito eterno que Dios ha trazado para nosotros. Pero aquí está la buena noticia: Dios jamás envía a sus hijos a la batalla sin equiparlos. Él ya nos ha dado una armadura espiritual, poderosa, completa, diseñada para resistir cada ataque del enemigo. Y es el Espíritu Santo quien nos reviste con esa armadura. Él asegura que ninguna trampa del enemigo pueda destruirnos si caminamos bajo su cobertura.
En Efesios 6 y 11 se nos da una instrucción clave: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este versículo encierra una verdad vital: la protección espiritual no es automática, se activa cuando decidimos vestirnos con lo que Dios nos ha provisto. El enemigo tratará de atacarnos con engaños, con miedo, con distracciones sutiles, pero si estamos cubiertos con la armadura del Espíritu, permaneceremos firmes. No importa qué tormenta se levante, no caeremos, porque no estamos peleando solos. Segunda de Corintios 10:4 lo dice con claridad: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se trata de fuerza humana, se trata del poder del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita para resistir los ataques espirituales, para destruir fortalezas, para mantenernos de pie cuando todo a nuestro alrededor tiembla. ¿Cuántas veces has sentido que los ataques del enemigo han buscado debilitar tu fe? Momentos en los que pensamientos de desánimo invadieron tu mente, momentos en que la batalla parecía imposible de ganar. Si alguna vez estuviste allí, quiero que recuerdes algo muy importante: Dios no te ha dejado solo. Él ya ha provisto todo lo que necesitas para salir victorioso. Imagina a un soldado que entra al campo de batalla sin protección. Se convierte en un blanco fácil. Pero si lleva su armadura puesta, los ataques no lo derriban con facilidad. Así es también nuestra vida espiritual. Si enfrentamos las pruebas sin la armadura de Dios, nos volvemos vulnerables. Pero si estamos revestidos por el Espíritu Santo, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en esta batalla invisible? Primero, nos cubre con la verdad. Las mentiras del enemigo buscan debilitarnos, pero la verdad de Dios, revelada por el Espíritu, nos fortalece. Segundo, nos da fe como escudo para apagar los dardos del maligno. Cuando el miedo intenta tomar el control, la fe nos recuerda que Dios sigue sentado en su trono. Tercero, nos equipa con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es un arma viva, poderosa, que el Espíritu Santo nos enseña a usar con precisión para vencer cada batalla. Un ejemplo vívido de lo que significa estar vestido con el poder de Dios lo encontramos en la historia de David frente a Goliat. Cuando David se ofreció a enfrentar al gigante, el rey Saúl quiso darle una armadura física. Pero David comprendió que su verdadera protección no estaba en el metal, sino en el Espíritu de Dios. En 1 Samuel 17:45-47 declara con fe: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. No necesitó armamento humano, porque estaba vestido con la armadura espiritual. Una sola piedra, dirigida por la mano de Dios, fue suficiente para derribar al gigante. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza hoy? Antes de enfrentar cualquier desafío, comienza tu día vistiéndote con la armadura de Dios. Pide al Espíritu Santo que te cubra, que te prepare, que te dé discernimiento y fuerza. Usa la palabra como tu arma más poderosa. Cuando el enemigo intente desanimarte, responde con las promesas eternas de Dios. Y sobre todo, no pelees solo. El Espíritu Santo es tu fortaleza, tu escudo, tu guía. Confía en su poder, no en tu capacidad. ¿Has experimentado alguna vez la protección divina en medio de una batalla espiritual? ¿Has sentido cómo el Espíritu Santo te fortalecía cuando más lo necesitabas? Si es así, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el mensaje que alguien más necesita para no rendirse hoy. Recuerda, no estamos indefensos. Dios nos ha equipado con una armadura invencible, y el Espíritu Santo es quien nos reviste con ella. Cuando caminamos bajo su protección, no hay prueba que pueda destruirnos. La batalla ya está ganada cuando decidimos confiar en Dios. Si conoces a alguien que esté atravesando un tiempo difícil, compártelo con esa persona. Esta enseñanza puede ser el consuelo y la fuerza que tanto necesita. Dios no solo nos protege, Él nos equipa para vencer. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo por nosotros? En la siguiente enseñanza descubrirás una de sus armas más poderosas, el discernimiento espiritual. El poder del discernimiento espiritual,
cómo evitar las trampas del enemigo. ¿Cómo podemos desarrollar esa capacidad de discernimiento espiritual que nos permite evitar caer en las trampas del enemigo? En un mundo plagado de mentiras sutiles, engaños disfrazados de luz y caminos que parecen rectos pero llevan a la destrucción, esta habilidad no es opcional, es esencial. Y la buena noticia es que no estamos solos para desarrollarla. Lo primero que debemos hacer es conocer profundamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía, sí, pero lo hace usando las Escrituras como fundamento. Él no contradice lo que ya ha sido revelado en la Biblia. Por eso, cuanto más llenamos nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Dios, más claros se vuelven nuestros pensamientos. La confusión pierde fuerza, y se hace más fácil detectar las enseñanzas falsas, las doctrinas contaminadas y los consejos que suenan bien, pero que nos alejan del propósito divino. En segundo lugar, debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Él no grita, pero habla con claridad a los corazones sensibles. A veces, lo hace a través de una inquietud interna, una alerta en lo profundo que nos dice, algo no está bien aquí. En otras ocasiones, pone pensamientos firmes en nuestra mente, o usa a otras personas, un hermano en la fe, un líder espiritual, una conversación inesperada, para hablarnos y advertirnos. Desarrollar esa sensibilidad requiere tiempo, intimidad y disposición para obedecer incluso cuando no entendemos todo. Y en tercer lugar, el discernimiento espiritual se fortalece en la oración y la comunión constante con Dios. Un corazón que vive en contacto continuo con el Señor es como un radar calibrado. No se deja engañar fácilmente porque reconoce la voz del buen pastor incluso en medio del ruido, la confusión y las falsas señales. Un ejemplo poderoso de este tipo de discernimiento lo encontramos en la vida de Nehemías. Mientras lideraba la reconstrucción de los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron engañarlo. Le enviaron mensajes con palabras amables, fingiendo querer colaborar, cuando en realidad planeaban hacerle daño. Nehemías no se dejó llevar por las apariencias ni fue seducido por las invitaciones amistosas. El Espíritu de Dios le dio discernimiento para ver la verdad oculta detrás de las palabras. Y con firmeza, él respondió que no bajaría, que no abandonaría la obra. Permaneció en la tarea que Dios le había encomendado, y el enemigo no pudo detenerlo. Así lo leemos en Nehemías 6 y 13. Si Nehemías hubiera sido ingenuo, si hubiera confiado ciegamente en las intenciones ajenas, la reconstrucción se habría detenido, y su vida habría corrido grave peligro. Pero el discernimiento espiritual fue su escudo. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra vida diaria? 1. Examina todo a la luz de la palabra de Dios. No aceptes automáticamente todo lo que oyes, ves o lees, aunque venga de una fuente aparentemente confiable. Pregunta siempre, ¿esto se alinea con la verdad bíblica? ¿Glorifica a Dios o alimenta el ego humano? 2. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si sientes una inquietud en tu corazón respecto a una situación, una relación o una decisión, no la ignores. Ora. Pide confirmación. Pide claridad. Dios siempre responde a un corazón que desea obedecer. 3. Rodéate de personas que caminen en la verdad de Dios. El discernimiento también se fortalece en comunidad. Hay cosas que tú no ves, pero que otro hermano o hermana en la fe puede ayudarte a ver. Una conversación a tiempo puede librarte de un gran error. ¿Has experimentado alguna vez ese discernimiento del Espíritu Santo en tu vida? ¿Recuerdas una ocasión en la que supiste que Dios te estaba advirtiendo sobre algo o alguien? Esas experiencias no son coincidencia. Son evidencia de que no estamos solos. Dios no nos ha dejado a merced de un enemigo que nos supera en astucia. Él nos ha dado su Espíritu para guiarnos paso a paso, para alertarnos de los peligros ocultos y para abrir nuestros ojos espirituales cuando todo a nuestro alrededor parece confuso. El discernimiento espiritual no es solo un don, es una herramienta vital para sobrevivir espiritualmente en un mundo lleno de falsedad, manipulación y tinieblas disfrazadas de luz. Y tú puedes desarrollarlo. No se trata de tener una intuición especial, sino de vivir conectado con la verdad, con la voz de Dios, y con una comunidad de fe que te ayuda a caminar en integridad.
Escribe ahora en los comentarios: Señor, dame discernimiento para caminar en tu verdad. Declara con fe que el Espíritu Santo abrirá tus ojos para que siempre puedas distinguir el camino correcto, incluso cuando todo a tu alrededor parezca borroso o engañoso. Porque el discernimiento es solo una de las formas en que el Espíritu Santo nos protege. Pero hay algo más, algo aún más poderoso y misterioso, algo que muchos han sentido sin poder explicarlo. ¿Alguna vez has atravesado un peligro y sentido que algo invisible te guardó? ¿Has estado a punto de caer en una trampa, pero algo, o mejor dicho alguien, te rescató a tiempo? No es coincidencia. En la próxima enseñanza descubriremos cómo el Espíritu Santo levanta un cerco de protección alrededor de tu vida. Un muro que ni el enemigo más fuerte puede atravesar. Prepárate para entender una dimensión sobrenatural de la protección divina. En Hechos 4 y 31 leemos: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta escena no solo marca un momento clave en la historia de la Iglesia, sino que revela un principio espiritual profundo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el temor desaparece, y una valentía sobrenatural toma su lugar. Antes, los discípulos se escondían por miedo. Después, hablaban con autoridad y sin temor ante multitudes y gobernantes. ¿Qué fue lo que cambió? No fue su entorno. No fue que la persecución desapareció. Fue que el Espíritu Santo vino sobre ellos y los transformó desde adentro. Lo que antes los paralizaba, ahora era el campo donde testificaban con poder. ¿Te ha pasado alguna vez que, en un momento de debilidad, sentiste una fuerza que no era tuya, que te sostuvo cuando ya no podías más? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es como imaginar a un soldado sin entrenamiento que, al escuchar el primer disparo en la batalla, corre por miedo. Pero otro soldado, entrenado, equipado y lleno de coraje, se mantiene firme, no porque no sienta el peligro, sino porque sabe que está preparado. El Espíritu Santo es ese entrenador divino que fortalece tu espíritu, que te equipa para que no huyas cuando llega la batalla espiritual, sino que te mantengas firme en la fe. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de valor? Primero, porque el miedo paraliza. El miedo nos aleja del propósito de Dios. Por eso, cada vez que Dios llamaba a alguien en la Biblia, su primera frase era: no temas. Moisés, Josué, María, Jeremías, todos recibieron ese mensaje. El miedo es uno de los mayores obstáculos para cumplir la voluntad divina. Segundo, porque el verdadero valor no nace de nuestra personalidad ni de nuestro temperamento, sino de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No se trata de ser naturalmente valiente, sino de estar espiritualmente lleno. Y tercero, porque la valentía que viene del Espíritu Santo nos convierte en testigos eficaces. Mira a Pedro. Antes de Pentecostés, negó a Jesús 3 veces por miedo a ser arrestado. Tembló ante la simple pregunta de una criada. Pero después, cuando fue lleno del Espíritu, se levantó delante de miles en Hechos 2 y 14 y predicó sin temor. El mismo Pedro que antes huyó, terminó entregando su vida por Cristo. Ya no le importaba la persecución ni el peligro. Su corazón estaba encendido por el fuego del Espíritu y lleno de una valentía que solo Dios puede dar. ¿Cómo puedes tú vivir con esa valentía en tu día a día? Primero, recuerda que no estás solo. El valor que necesitas no nace de tu fuerza, sino de la presencia de Dios en ti. Segundo, responde al miedo con la verdad. Cuando sientas temor, declara con tu boca lo que dice la palabra de Dios: no temeré, porque tú estás conmigo. Tercero, actúa en fe. La valentía no es ausencia de miedo, es obedecer a Dios a pesar del miedo. ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios te llene de valor? Escríbelo en los comentarios. Decláralo con fe: el Espíritu Santo me fortalece. Cuando Él llena tu vida, el miedo pierde poder. No importa cuán grande sea la batalla, cuando confías en Dios, puedes caminar con seguridad. Así como Pedro, Josué y tantos otros enfrentaron momentos de temor, tú también puedes levantarte. No porque seas perfecto, sino porque tienes dentro de ti al mismo Espíritu que los transformó a ellos.
Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aún hay más. El Espíritu Santo no solo nos da valentía para resistir, sino que nos entrena para atacar con autoridad. Nos prepara para contraatacar al enemigo con la espada más poderosa, la palabra de Dios. Cuando enfrentas ataques espirituales, ¿cuál es tu reacción? ¿Intentas luchar con tus fuerzas o usas la palabra de Dios como tu arma? Muchos creyentes olvidan que la Biblia no solo consuela, también combate. Es un arma de guerra espiritual. El enemigo sabe que un cristiano que conoce y aplica la palabra con autoridad es un adversario peligroso. La Escritura no es solo un libro. Es viva, es eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra penetra, corta, revela y derriba fortalezas. Jesús mismo lo demostró en Mateo 4. Satanás vino a tentarlo en el desierto, y Jesús no respondió con emociones ni con lógica humana. Cada ataque fue respondido con, escrito está. Esa es la clave. Usar la Escritura con convicción, como una espada afilada que corta las mentiras del enemigo. ¿Y tú? Si el enemigo te ataca con duda, miedo o desesperanza, ¿qué versículos usas como defensa? Escribe en los comentarios cuál ha sido tu refugio en tiempos de lucha. Tu testimonio puede ser la espada que otro necesita para su batalla. Imagina un soldado sin arma. Puede tener armadura, puede correr rápido, pero si no tiene con qué atacar, está en desventaja. Nosotros no solo debemos defendernos. Debemos aprender a golpear con la verdad. La palabra de Dios nos da tres cosas clave en la batalla espiritual. Primero, nos permite identificar y resistir los engaños. El diablo se disfraza, pero la verdad lo expone. Segundo, nos da autoridad. Jesús no solo resistió, venció. Y tú también puedes vencer, no por tus palabras, sino por lo que está escrito. Tercero, la palabra fortalece tu identidad. Cuando el enemigo te diga que no eres digno, la palabra te recordará, soy hijo de Dios, redimido, amado y llamado. Si Jesús venció en el desierto con la Escritura, tú también puedes vencer. Cuando te sientas débil, declara Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tengas miedo, proclama Salmos 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Cómo aplicar esta enseñanza hoy? 1. Memoriza versículos clave. No esperes al momento de la batalla para buscar tu espada. Ten la lista en tu corazón. 2. Ora con la Escritura. Declara las promesas de Dios con fe y autoridad. 3. Lee la Biblia cada día, no solo como un hábito, sino como un entrenamiento espiritual guiado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas algún momento en que un versículo te fortaleció? Compártelo. Tu experiencia puede ser luz para alguien más que hoy necesita una palabra de vida. Porque cuando el Espíritu Santo nos llena, no solo resistimos, también avanzamos. Atacamos con la verdad. Y en Cristo, ya tenemos la victoria. La palabra de Dios es nuestra espada en la batalla espiritual. En toda batalla espiritual, necesitamos un arma que no solo defienda, sino que también ataque con precisión. Esa arma es la palabra de Dios. No es un simple libro o un conjunto de enseñanzas antiguas, es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. En los momentos de prueba, cuando la duda y la oscuridad intentan apoderarse de nuestra mente, el Espíritu Santo nos enseña a usar esa espada con discernimiento y poder. Él nos recuerda la verdad, nos fortalece, y nos guía para que no enfrentemos solos las tormentas de la vida. No podemos caminar por este mundo sin la Escritura como nuestra guía y defensa. Fue con escrito está que Jesús venció cada tentación en el desierto. Y es con esa misma autoridad que tú y yo podemos resistir y derrotar al enemigo, si fundamentamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Si has experimentado la victoria de Dios en tu vida a través del poder de su palabra, escribe en los comentarios, declaro que la palabra de Dios es mi espada y mi defensa. Comparte ese testimonio de fe,
porque lo que viene a continuación puede transformar aún más tu forma de vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo te hace inmune al temor que el enemigo infunde. Uno de los ataques más frecuentes del enemigo es el miedo. Es su arma silenciosa, pero devastadora. ¿Cuántas veces el temor ha intentado frenar tu fe? ¿Cuántas veces has sentido que la incertidumbre te inmoviliza justo cuando estás por dar un paso de fe? El miedo no solo altera nuestras emociones, también distorsiona nuestra percepción de la realidad. Cuando permitimos que entre, comenzamos a imaginar escenarios catastróficos que aún no han sucedido, y empezamos a dudar del poder de Dios. Pero el Espíritu Santo, con su paz que sobrepasa todo entendimiento, nos reviste de una fuerza más grande que cualquier miedo. Él nos inmuniza ante los ataques de terror del enemigo. Desde el principio, Satanás ha utilizado el miedo para desviar a los hijos de Dios. Lo hizo con Adán y Eva, con Moisés al llamarlo a liberar a Israel, y con los discípulos cuando enfrentaban persecución. Pero hay una diferencia clara entre quienes caen y quienes se mantienen firmes: la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, no solo nos infunde valor, sino que nos hace inmunes al miedo paralizante. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solo nos anima a ser valientes, nos da razones concretas para confiar. Él no nos deja solos. Esta no es una frase de aliento sin base, es una promesa inquebrantable: yo estoy contigo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no solo elimina el miedo, sino que nos equipa con 3 armas invencibles: poder para enfrentar cualquier desafío, amor que expulsa todo temor, y dominio propio para no dejarnos arrastrar por emociones destructivas. El Espíritu Santo nos capacita para vivir más allá del miedo. Nos da certeza cuando todo parece incierto. Nos recuerda que Dios tiene el control incluso en medio de la tormenta. ¿Alguna vez el miedo te impidió avanzar hacia lo que Dios tenía preparado para ti? ¿Qué pasó cuando decidiste confiar en Él en lugar de enfocarte en lo que temías? Imagina por un momento un virus letal que afecta solo a quienes tienen un sistema inmunológico débil. Así opera el miedo. Si nuestra fe es frágil, el enemigo puede atacarnos con facilidad. Pero si nuestra vida está fortalecida por el Espíritu Santo, podemos resistir cualquier intento de terror. No solo sobrevivimos, vencemos. ¿Por qué es vital vencer el miedo? Primero, porque el miedo paraliza. Nos impide obedecer a Dios, frena nuestra obediencia, y nos hace retroceder cuando Él nos llama a avanzar. Segundo, porque el miedo no proviene de Dios. Cada vez que el enemigo quiere detenerte, usará el temor como su primera herramienta. Pero la palabra declara que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Tercero, porque el miedo y la fe no pueden habitar en el mismo corazón. Si la fe crece, el miedo retrocede. Un ejemplo poderoso de valentía está en la historia de Daniel. Acusado injustamente, fue condenado a ser lanzado al foso de los leones. En lugar de sucumbir al miedo, Daniel confió en su Dios. Y el Señor respondió enviando a su ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel no salió ileso por su valentía humana, sino porque el Espíritu de Dios lo cubrió con una protección sobrenatural. La lección es clara: cuando confías en Dios, el miedo pierde todo su poder. ¿Cómo aplicar esta enseñanza hoy? Primero, cuando el miedo intente entrar, recuerda quién está contigo. Repite las promesas de Dios en voz alta. Así como Jesús venció con la palabra, tú también puedes hacerlo. Segundo, alimenta tu mente con la verdad de Dios. El miedo crece en una mente llena de pensamientos negativos. Pero cuando meditas en la palabra, tu fe se fortalece y el temor se desvanece. Tercero, ora. Pide al Espíritu Santo que llene tu corazón de paz. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en tu interior. ¿Has sentido alguna vez que Dios te liberó de un miedo que parecía incontrolable? ¿Cómo experimentaste su paz en medio de la tormenta?
El enemigo siempre intentará infundir miedo porque sabe que el temor es una de las formas más efectivas de detener a los hijos de Dios. Pero tú tienes una verdad que no se puede romper: el Espíritu Santo está contigo. Él te da la fuerza para vencer cualquier temor, tal como lo hizo con Daniel, con los discípulos y con cada siervo fiel a lo largo de la historia. Dios te dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo. Esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Es válida hoy, mañana y por la eternidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas seguir aprendiendo a vivir en el poder del Espíritu Santo, te invito a suscribirte al canal. No se trata solo de recibir contenido, sino de caminar juntos en fe, crecer en la presencia de Dios y compartir esta verdad con otros que lo necesitan. Y en la próxima enseñanza, descubriremos cómo el Espíritu Santo expone las mentiras del enemigo y nos guía a toda verdad. Prepárate, porque tu discernimiento espiritual está a punto de elevarse a otro nivel. La verdad del Espíritu Santo contra la oscuridad del enemigo. La verdad del Espíritu Santo es como una luz radiante que disipa toda oscuridad. Cuando su presencia entra en nuestra vida, ninguna mentira del enemigo puede permanecer oculta. Él expone las trampas disfrazadas, revela el camino correcto y nos da la claridad necesaria para no tropezar. ¿Por qué es tan vital que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad? Porque el enemigo opera en las sombras. Su mayor triunfo ocurre cuando logra engañarnos sin que nos demos cuenta. Pero el Espíritu Santo rompe esa estrategia al exponer cada engaño que nos aparta del propósito de Dios. Jesús lo dijo claramente: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No se trata solo de evitar el engaño, sino de vivir en completa libertad espiritual, sin ataduras a la confusión o el error. Un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo desenmascara la mentira lo encontramos en la historia de Ananías y Zafira. Este matrimonio intentó engañar a los apóstoles al vender una propiedad y quedarse con parte del dinero mientras fingían haberlo entregado todo a Dios. Humanamente, su engaño podría haber pasado desapercibido, pero el Espíritu Santo reveló la verdad a Pedro. En Hechos 5:3, Pedro, lleno del Espíritu, confrontó a Ananías con estas palabras: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La mentira fue expuesta y trajo consecuencias inmediatas. Esta historia nos enseña que nada puede ocultarse ante Dios y que el Espíritu Santo nos da discernimiento para identificar lo verdadero de lo engañoso. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? 1. Pide discernimiento al Espíritu Santo. Antes de tomar decisiones importantes, ora y busca su dirección. 2. Filtra todo a través de la palabra de Dios. La Biblia es el estándar que nos protege de cualquier engaño. 3. Sé valiente para rechazar la mentira. Si algo no proviene de Dios, no temas apartarte de ello, aunque parezca atractivo o conveniente. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te reveló una mentira antes de que cayeras en ella? ¿Cómo experimentaste su dirección en tu vida? El enemigo siempre intentará distorsionar la verdad y sembrar confusión, pero Dios nos recuerda hoy que no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo es nuestra luz en la oscuridad, nuestro guía en medio del caos y nuestro escudo contra las mentiras del enemigo. Él nos equipa con sabiduría para discernir lo que viene de Dios y lo que no, dándonos firmeza para permanecer en la verdad. Si hoy anhelas caminar en la verdad y quieres que el Espíritu Santo sea tu guía en cada paso, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guíame a la verdad y no permitas que caiga en el engaño. Y en la próxima enseñanza veremos cómo el Espíritu Santo nos capacita para vivir en su poder y resistir toda artimaña del enemigo. Camino en victoria, guiado por el Espíritu Santo. Dios mío, hoy me rindo completamente a ti. No retengo nada. Me vacío de todo lo que no viene de ti y me lleno de tu presencia. Tomo la autoridad que me has dado y camino en victoria. Renuncio a todo temor, a toda opresión y a toda mentira del enemigo. Declaro que soy libre, soy valiente y estoy cubierto por tu poder. Abrazo la identidad que me has dado como hijo tuyo y proclamo que nada ni nadie podrá arrebatarme de tu mano. Gracias, Padre, porque sé que esta oración ha sido escuchada en los cielos.
Gracias porque tu poder se ha manifestado en este momento y todo ataque del enemigo ha sido desarmado. No porque yo sea fuerte, sino porque tú estás conmigo. Tu Espíritu Santo me guía, me fortalece y me protege cada día. En el nombre poderoso de Jesús, el nombre sobre todo nombre, amén y amén. Hemos recorrido juntos 16 enseñanzas profundas, y cada una de ellas ha sido una ventana abierta a la verdad de Dios. Hemos visto cómo el Espíritu Santo es nuestra fuerza en la debilidad, nuestra guía en la confusión y nuestro escudo en la batalla. Él no solo nos consuela, también nos capacita para vencer el mal con el bien, para resistir toda mentira del enemigo y caminar con autoridad espiritual. Hoy terminamos esta serie con una verdad que debes guardar en lo más profundo de tu corazón: el enemigo no tiene poder sobre ti. No puede tocarte si permaneces en la verdad de Dios, revestido con su presencia y dirigido por su Espíritu. Cuando el enemigo intente mentirte, robar tu identidad o sembrar miedo en tu corazón, recuerda esto: eres hijo de Dios. Estás sellado con su Espíritu. Y nada ni nadie podrá arrebatarte de sus manos. Ahora quiero dejarte una pregunta para que medites y también compartas en los comentarios. ¿Cómo ha obrado el Espíritu Santo en tu vida para librarte del temor y fortalecer tu fe? Tu testimonio tiene poder. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, edificamos la fe de otros y glorificamos el nombre del Señor. Así que escribe tu testimonio en los comentarios, por pequeño que parezca. Cada palabra puede tocar un corazón que lo necesita. Y si esta oración y estas enseñanzas han tocado tu vida, comenta amén para que el cielo y la tierra sepan que tú crees, que tú recibes y que caminas por fe. También cuéntame desde qué país o ciudad nos estás viendo. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo nos une como una sola familia en cada rincón del mundo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Este canal es más que un lugar de oración, es un espacio donde crecemos juntos en la fe, donde aprendemos a vivir guiados por el Espíritu Santo y donde somos equipados para enfrentar toda batalla espiritual con poder y sabiduría. Ahora, para que sigas creciendo en la palabra y en la guía del Espíritu Santo, aparecerá en pantalla una lista de reproducción con más enseñanzas que te ayudarán a vencer con poder y autoridad. No te vayas aún. Sigue profundizando. Que tu fe se fortalezca y que tu alma se renueve. Que el Señor bendiga tu vida y la de tu familia. Que su Espíritu Santo sea tu escudo y tu fortaleza en todo momento. Que ninguna circunstancia te aparte de su propósito. Y que cada paso que des esté iluminado por su luz. Recuerda esto: cada vez que caminas en fe, estás avanzando hacia la victoria que Dios ya preparó para ti. No temas. No dudes. El Espíritu Santo está contigo. Su poder es mayor que cualquier ataque del enemigo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Amén.